Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor José. Hoy quiero hablarles sobre la pregunta, ¿el dinero es malo entonces? No. El dinero no es malo, porque realmente el dinero no es nada. Como el dinero no es nada, y es una cuestión que tiene que ver más a nivel psicológico, estas conferencias que les he estado dando no implican en ningún momento que no deba haber intercambio, por ejemplo, de dinero, bienes, servicios o algo así. No quiere decir eso en ningún momento. Lo que significa es que no hay ningún valor en el dinero, por lo cual no hay pérdida ni tampoco hay ganancia. Es todo lo contrario, no hay pérdida realmente. Nadie pierde. Podría ser desde un punto de vista espiritual, si tú estás bien cimentado espiritualmente, realmente todos ganarían. En la vida espiritual todos ganan. En la vida, en esta tierra, pues todos pierden. Es bastante complejo realmente esa cuestión. Bueno, aquí nos damos cuenta de que el maestro habló a las multitudes unas cosas muy básicas, diferentes, lógicamente, en lo que tiene que ver con el dinero, pero a sus apóstoles, porque hay que entender entre discípulo y apóstol. Apóstol es muy diferente a un discípulo. Un discípulo puede ser aquel personaje que simplemente escucha, por ejemplo, las conferencias que escucha, pero no es igual a un apóstol que ya está comprometido o a un maestro de Dios que ya es totalmente diferente. Entonces, en este caso, él le habló a los discípulos de una forma diferente, pero a sus apóstoles les habló de otra forma en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero. No les habló lo mismo a los discípulos y a la multitud que les habló a los apóstoles, vuelvo y digo, puesto que los apóstoles lo habían abandonado, lo habían dejado todo, no solo para seguirlo, sino para ser ordenados como embajadores del reino. Entonces sí era un tanto diferente la forma como él se dirigía a sus apóstoles. Tenía ya varios años de experiencia los apóstoles con él. Sabían que el Padre, el cual ellos estaban predicando o proclamando el reino del Padre universal, pues nunca los había abandonado, nunca los había dejado solos en cuanto a las cosas comunes y corrientes del vivir. El maestro dijo de esta manera, escuchen muy bien, habéis dedicado vuestra vida al ministerio del reino. Por ello, no os inquietéis ni os preocupéis por las cosas de la vida temporal, por lo que vais a comer, ni tampoco por lo que habéis de vestir vuestros cuerpos. O sea, nada, absolutamente nada. No podía preocuparse por ese tipo de cosas. Y él agrega una cosa muy importante, el bienestar del alma vale más que la comida y la bebida. El progreso en el espíritu está muy por encima de la necesidad de ropa. Son cosas de verdad que si uno analiza esto con mucho cuidado, pues tiene toda la razón. A veces nosotros nos preocupamos por cosas que no tienen sentido. Y él dijo, cuando os sintáis tentados a poner en duda la seguridad de vuestro pan, incluso vuestra comida, pensad en los cuervos. No siembran, ni trabajan, ni cosechan, ni tienen almacenes en graneros, ni guardan nada, no. Sin embargo, el Padre Celestial, proporciona comida a todos ellos, a todos los que buscan su comidita, Él les proporciona su comida. Y Él les dice a los apóstoles, les dice, ¿cuánto más valéis vosotros que muchos pájaros? Son cosas de verdad para analizar. Agrega Él, además, vuestra ansiedad o las dudas que os corroen por dentro, que os corroen, no podrán hacer nada por satisfacer vuestras necesidades materiales. Absolutamente nada. Y él agrega también, ¿quién de vosotros puede con su ansiedad añadir un palmo a su estatura o un día a su vida? Posible. Ahora, agrega también, puesto que estas cuestiones no dependen de vosotros, ¿se dan cuenta? ¿Por qué pasáis tanto tiempo y pensamiento en esos problemas? ¿Por qué le dedicáis tanto pensamiento a esas cosas que no tienen sentido? Eso es lo que les acabo de decir. Está en Lucas 12, 22 al 25. Ahí encontramos todo eso. Mateo 6, 25. Encontramos todo este tipo de cosas también que son muy importantes. Solamente que pues aquí en este caso pues se organizan las frases de tal manera que están en la Biblia pues como que se parafrasea para que podamos entender realmente el lenguaje. Podamos entender el mensaje que
que el Padre Universal quiere enseñarnos. También dijo algo muy bonito: pensad en los lirios y cómo crecen. No se afanan, ni hilan, es decir, no tejen. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Ahora, si Dios así viste a la hierba del campo, dijo él, que está hoy viva y mañana será cortada y echada al fuego, ¿cuánto más os vestirá a vosotros, embajadores del reino celestial? Agrega, ¿no? Oh, cuánta poca fe tenéis. El Padre Creador tenía una fe absoluta en su Padre Universal. Falta que nosotros también ejerzamos ese tipo de fe. Cuando os dedicáis de todo corazón, y esto es algo muy importante, cuando uno se dedica de todo corazón a la proclamación del Evangelio del Reino, a hacer este tipo de trabajo, no debería albergar ninguna duda, ninguna incertidumbre en cuanto a nuestro sostén, que comemos, o incluso, según él también dijo algo muy importante, por la familia que habéis dejado, dijo él. Ni siquiera preocuparnos por eso, porque Dios Padre sabe hacer muy bien sus cosas. Ahora, hay que entender que una cosa es la prédica por ganancia y una prédica que de verdad es libre y limpia de todo tipo de ganancias. Si realmente dedicáis vuestra vida al Evangelio, viviréis por el Evangelio. Qué interesante eso. Y mira que este tipo de cosas son reales y verdaderas, porque casi todo el mundo ha experimentado, algunas personas que se han dedicado de verdad de lleno a estas cosas, han experimentado estas cosas. Si tan solo sois discípulos creyentes, que esto es bien importante que entiendan, debéis ganar vuestro pan y contribuir al mantenimiento, ¿quiénes? De todos los que enseñan, de todos los que predican y de todos los que curan. Y esto es bien interesante. Él decía también, si os preocupáis por vuestro pan, por vuestra agua, por vuestras cosas puramente personales, ¿de qué manera diferéis de las naciones del mundo que tan diligentemente buscan dichas necesidades? Ahora, cuando habla de las naciones del mundo, no está hablando del gobierno, está hablando de la humanidad, porque una nación está compuesta por personas. Es el caso, por ejemplo, de aquellos países que tú ya no tienes tiempo para nada, que el sistema te ha atrapado tanto que tú tienes que trabajar día y noche y además de eso hacer horas extras. Trabajas 24 horas del día y quieres hacer horas extras. ¿Por qué? Pues porque hay que ganar dinero y hay que pagar cosas. Estamos enredados en cosas que no tienen sentido. Entonces, ¿de qué manera vamos a diferir de este tipo de personas? Vamos a hacer lo mismo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a entender que nosotros somos una clase separada y distinta de todo este tipo de personas. Somos algo diferente de verdad. No somos personas cualquiera. Y él dice algo muy interesante: dedicaos a vuestra obra y crean que tanto el Padre como yo conocemos claramente sus necesidades. Las conocemos. Y él dice algo muy importante de verdad, y de alguna manera, si uno lo analiza, eso es lo que él quiere decir. Déjame asegurarles de una vez por todas que si dedican tu vida a la obra del reino, y esto no quiere decir en ningún momento que una persona tiene que estar predicando, a la obra del reino es que una persona se dedique y dedique su vida al crecimiento personal a nivel espiritual. Y si tú haces ese tipo de cosas, el Padre te reta y te dice: si tú eres capaz de hacer esto, dedicar la vida a la obra del reino, todas vuestras necesidades, todas sus necesidades reales serán suministradas. Cuando habla de necesidades reales, no está hablando de que te va a dar para el vicio, no está hablando de que te va a dar cosas que no tienen sentido. Tú eres un fumador, pues no te va a dar para eso. Tú eres un adicto al alcohol, pues no te va a dar para el alcohol. Y así sucesivamente. Y eso es algo muy importante, entenderlo en nuestro ser. Busquen las cosas más grandes y las menos importantes serán halladas. Piden cosas celestiales y las cosas materiales les aseguro que estarán incluidas. ¿Por qué? Porque la sombra de seguro sigue la sustancia. Este mundo es una sombra. La sustancia realmente es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que seguir. Él les decía a sus discípulos: son un grupo pequeño. Y yo también les digo a ustedes, gobierno de Dios, tan solo son un grupo pequeño. Pero si tienen fe, si no tropiezan con el temor, le dijo Jesús a sus discípulos, yo declaro que será satisfacción de mi Padre Celestial daros el reino. También agregó él: habéis puesto vuestro tesoro allí donde la bolsa no envejece, donde el ladrón no puede saquear, donde el ladrón no puede robar.
y donde la polilla no puede destruir. Entonces nos damos cuenta dónde tenemos que poner nuestro tesoro. Él lo dijo a la multitud, allí donde está el tesoro, también está su corazón. Entonces, ¿por qué no ponemos? Cuando ponemos nuestros tesoros de verdad en el cielo, las cosas cambian. Mira que Jesús aquí nos reta, escuchen bien, nos reta a creerle y establece la distinción entre el pago y el costo. Y quiero que le presten atención. El primero expresa el principio de los intereses compartidos. El primero expresa eso, que fue precisamente a los discípulos. Sería más bien entenderlo así, de esta manera. Estos son los dos puntos. Para uno es el dinero, para el otro es el servicio. Para los apóstoles era el servicio ofrecido, y para los discípulos que trabajan en el mundo era el dinero. Entonces, bueno, ustedes van a trabajar, van a ganar y van a apoyar. Eso es lo que él dice. Para los discípulos, ellos tenían que ganarse en el pan, pero al mismo tiempo aportar. ¿Por qué? Porque ya son parte de esa familia. Ya son parte de esa familia. Es lo mismo que papá y mamá. Papá va a buscar y a enfrentarse al mundo para conseguir los alimentos para su compañera y sus hijos. Que eso es lo normal que debe ser de esa manera. Ella está hecha de tal manera que ella es delicada para crear una criatura, para tener la capacidad de hacer ese tipo de cosas y para estar cerca de ella. Ella tiene la capacidad para eso. El hombre tiene la capacidad para ir afuera y enfrentarse con el medio ambiente, con cosas adversas, cosas fuertes, y llevar el sustento a la casa. Eso es normal. Y lo mismo sucede en este caso. Los discípulos que son parte de esa familia, ellos tienen que ganar y tienen que hacer ese tipo de cosas. La figura del gobierno de Dios es precisamente eso. Tener nuestras empresas, trabajar dentro de nuestras empresas, ofrecer un muy buen producto, un muy buen servicio a la humanidad, porque no estamos ofreciendo un servicio a seres que no son humanos, sino a humanos. Pero no estar encerrado uno en una empresa donde su jefe no gusta de las cosas de Dios, donde se hacen cosas terribles para ganar ese dinero. Y bueno, yo trabajar allí, no tiene sentido realmente eso. ¿Por qué? Porque esos dineros, como ya les dije, tienen unos sentidos que no tienen ningún interés. Un dinero que tiene una fuente equivocada. Y por lo cual, por eso el gobierno de Dios crea sus empresas, tiene sus empresas. Y dentro de esas empresas, pues bueno, allí es donde trabajamos. Aunque una persona puede estar también trabajando en cualquier otra empresa, no importa, está bien. Y tomar ese dinero también y aportar, ayudar, siempre y cuando sea parte del gobierno de Dios. Dar dinero allí donde el plan de Dios quiere que se use, no supone un costo. ¿Qué es lo que dice el Padre Creador a sus discípulos? El Padre Creador dice eso. Poner un dinero no, donde debe ponerse no es un costo. Simplemente, pues somos parte de una familia y lo estamos haciendo. Si un padre de familia ve que trabajar para sus hijos es un costo, pues entonces estamos ya en problemas. Este hombre ya está en problemas. Ahora, los discípulos, como les decía, deben trabajar para ayudar a los que enseñan, predican y curan, que eso es el objetivo, según el Padre Creador. Y el segundo, que es a sus apóstoles y maestros, es simplemente el de servicio ofrecido, ofrecer un servicio, nada más. Pero tampoco están ganando. No quiere decir que el que esté enseñando, el que esté hablando vale más que el que esté trabajando, valen igual, porque todos son una cadena. No podemos decir que los ojos valen más que el corazón, o que los pies valen más que las manos. No se puede decir eso, porque todos son parte del cuerpo y todos son importantes. Esto es diferente, escuchen muy bien, a lo que hace el ego, que no es ni uno ni lo otro. Es decir, ni da, ni sirve, ni aporta. No es ni lo uno ni lo otro. Para él, todo eso es sacrificio, y en él simplemente está basado en que uno recibe y el otro pierde. Pero en este caso no hay pérdida. En la familia de Dios no hay pérdida. Recuerden, no dar dinero donde se debe dar supone un costo enorme. Y es verdad. Entonces, cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y eso es importante. Hasta que este sistema de pensamiento del ego sea deshecho, el mundo no podrá reflexionar, no podrá reflejar el amor, no podrá reflejar lo compartido,
de lo que sí hace el Espíritu Santo de Dios, en vez, lógicamente, de lo que hace que el ego hace todo lo contrario, odio, división y así sucesivamente. La cuestión no consiste realmente en tener dinero, en si tener dinero es malo, como les decía al principio de la conferencia, en si tener dinero es malo o si no tenerlo, que supuestamente no tenerlo es bueno. No consiste en eso. Más bien, escuchen muy bien, depende del sistema de pensamiento, de valores de cada uno. De acuerdo a eso sabrán si es bueno o es malo. Yo tampoco realmente le sugiero a la gente acomodada o la que tiene dinero que deba distribuir sus riquezas entre los pobres, porque de nada sirve dar riqueza a una persona cuando su sistema de pensamiento está completamente errado. La clave realmente está simplemente en que antes de actuar del modo que creas conveniente, primero, y eso debe ser primero, debes ir a tu ser interior y pedir ayuda. Pedir ayuda al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que están listos para ayudar realmente en este tipo de cosas. Casi nunca se consulta a ellos. Y allí, realmente, allí, solo entonces, tus acciones serán solidarias, tu dinero será amoroso, y así sucesivamente. Lucas dice algo muy bonito y me gustaría leerles esta cita que me parece muy hermosa. Le dijo uno de la multitud, miren esto tan interesante para que lo analicen, hermanos. Una cosa que a veces nosotros no le prestamos atención. Leemos, miramos las cosas y decimos, bueno, pues sí, está bien, pero si nos damos cuenta y analizamos esto con más detalle, nos daremos cuenta de verdad de que hay unas grandes enseñanzas en esto para que nosotros como personas podamos sacar el máximo de partido de todo esto. Dice de esta manera, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ustedes ya saben la historia. Padre había muerto, tenía 2 hermanos. Y bueno, pues ellos empezaron a disputarse la herencia. Mas él le dijo, Jesús le dijo, ¿verdad? Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? O sea, ¿ven eso? Yo no estoy para eso. El que usted tenga dinero o haga esto o lo otro, eso no depende de mí. Eso es cosa de usted, pero no es cosa mía. El dinero no es mío, ni tampoco estoy aquí para enseñarles cómo ganar dinero, que se enseña en las iglesias. No estoy aquí para hacerte rico económicamente. Estoy aquí para enseñarte cómo realmente servir a Dios y ser un hijo de Dios. Estoy aquí para salvar tu alma. Estoy aquí para que hagas un alma y trabajen conmigo, pero no para hacer dinero. Entonces le dice, hombre, ¿quién me puso sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, cuando leemos este tipo de cosas, ¿qué decimos nosotros? Eso es para otro, no es para mí, eso es para otra persona, no tiene que ver nada conmigo. Un error muy grande, la verdad, porque no es así, es para nosotros, ¿oyen? Todos nosotros. También le refirió una parábola diciendo, escuchen, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré unos mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Qué hace la gente, verdad? No es que yo trabaje para cuando sea viejo. ¿Y acaso tú sabes si vas a llegar a viejo? No es que yo trabajo es para cuando tal cosa, entonces ahí sí ya puedo dedicarle mi vida a Dios. No tiene sentido. Eso significa que yo no confío en Dios. Eso significa que confío más en el mundo que en Dios. Eso es claro y contundente. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate y come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has ganado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. La felicidad de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea, y eso es algo muy importante. No consiste en ello.
Debemos aprender a ser buenos depositarios, cuidar las cosas, claro que sí, y bueno, pues pasar de una generación a otra, como una verdadera familia que somos. Pero entonces nosotros decimos desde el punto de vista del ego, a mí lo que me importa es mi familia, no otra familia. Entonces también es una mentira, porque el Hijo de Dios piensa no en una persona, sino que piensa en todos, porque todos somos los hijos de Dios. Si yo pienso solamente en mi familia, pues entonces no soy parte de Dios, porque le estoy diciendo a Dios que yo, igual que Lucifer, tengo mi familia. Lucifer le dijo a Dios que él tenía su familia y él iba a luchar por los suyos. Y los suyos son toda una cantidad de demonios que no gustan de Dios, que son aprovechados y así sucesivamente. Jesús dijo algo muy importante y a veces no le prestamos atención. ¿Qué gana un hombre si llegara a poseer el mundo entero y pierde su propia alma? ¿Qué gana un hombre si llega a poseer el mundo entero y pierde su propia alma? ¿De qué le sirve realmente? ¿De qué le sirve eso? No tiene sentido, de verdad que no tiene sentido. Parafraseando la cita anterior, sería más bien de esta manera. Cierto joven le dijo: Maestro, mi padre murió dejándonos muchas propiedades a mí y a mi hermano, pero mi hermano se niega a darme lo que es mío. Escuchen, se niega a darme lo que es mío, porque es mi padre, ¿verdad? Son dos hermanos, seguramente el hombre no tenía mujer, y pues era de ellos dos. Entonces le dice, claro, ¿quieres tú ordenarle a mi hermano que comparta esta herencia conmigo? Jesús se indignó ligeramente de que este joven con mente materialista, porque es así, trajera a colación la cuestión del dinero y de los negocios. Pero en este momento él aprovechó la ocasión, pues claro, para impartir esa enseñanza a toda la multitud que estaba allí. Y dijo Jesús: hombre, ¿quién me ha puesto como divisor o como partidor entre vosotros? ¿De dónde sacas la idea, escuchen eso, de que yo me ocupo de los asuntos materiales de este mundo? Esto le deja a uno bien claro, porque si él no se ocupa de los asuntos materiales de este mundo, entonces ¿por qué creemos que es Dios el que nos da las cosas materiales? Él dice que no se mete en este tipo de cosas. Pero bueno, si nosotros poseemos ese tipo de cosas, bueno, pues entonces ¿cómo las vamos a utilizar? De acuerdo a mi sistema de pensamiento, asimismo puedo distribuir dichas cosas. Y si no, pues lo voy a distribuir de la manera completamente equivocada. Entonces, luego volviéndose a los que estaban alrededor, dijo: cuidaos, guardaos de la codicia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. La felicidad no viene del poder de la riqueza. El gozo tampoco surge de la riqueza. Y eso nos hemos dado cuenta. La riqueza en sí no es una maldición. Pero escuchen muy bien. Pero el amor a la riqueza, ¿qué pasa? Pues que muchas veces realmente conduce a una devoción tan tremenda por tales cosas materiales en este mundo, que el alma del hombre se enceguece a las bellezas, a toda esa lindura que hay en esta tierra a nivel espiritual, a esas atracciones de las realidades espirituales que tienen que ver con el reino de Dios en la tierra y el regocijo de la vida eterna en los cielos. Cuando una persona se centra en aquellas cosas, ciega su mente a la vida espiritual, la ciega totalmente, no le interesa, es más, ni siquiera crece. Y la vida espiritual es igual a un arbolito, una hierbita, una matica, es igual. Cuando tú le estás prestando atención, la estás cuidando, la estás abonando, la estás mirando, estás haciendo, ella va creciendo y hace cosas importantes. Así es la vida espiritual, pero el día que tú dejes de hacerlo, ese día empiezas a decaer, porque la vida espiritual es vida. No piensen que la vida espiritual es simplemente aprendernos cosas de memoria, como si eso fuera todo. No tiene sentido realmente, pero la gente piensa que eso es. La vida espiritual significa simplemente para ellos escuchar o ir a una iglesia, dar el diezmo, claro, pero pues en forma de ganancia, ¿verdad? Doy el diezmo porque a mí me van a dar mucho. La vida espiritual debe tenerse bien claro que hay que cuidarla, hay que alimentarla y hay que estar muy pendiente. Saquen tiempo, por favor, para dedicarle a su vida espiritual, a su comunión con Dios. Saquen tiempo para ello.
Entonces dijo Jesús: os contaré la historia de cierto rico cuya tierra había producido mucho. Cuando se volvió muy rico, empezó a pensar dentro de sí mismo, diciendo: ¿qué haré con todos mis bienes y riquezas? ¿Qué haré con ello? Ahora tengo tanto que no tengo dónde almacenar toda esa riqueza. Y después de meditar sobre ese problema que tenía, porque un problema muy serio, tenía muchísimo y no tenía dónde almacenar, entonces dijo: oh, esto es, derribaré mis graneros y los edificaré aún más grandes. Y así tendré lugar para almacenar todo lo que me produzca la tierra y todo lo que tenga. Allí guardaré mis frutos, mis bienes y todo. Diré luego a mi alma: alma, muchas riquezas tienes guardadas por muchos años, no era por poco tiempo. Entonces, ahora pues reposa, come, bebe, regocíjate, porque eres rica y tienes muchos bienes. Son las palabras del rico, más o menos parafraseando eso. Pero este hombre rico también era necio. Al preocuparse por simplemente los asuntos materiales de su mente y de su cuerpo, se había olvidado de almacenar tesoros en el cielo para satisfacción del espíritu y también para la salvación de su alma. Una cosa que tenemos segura es la muerte, hermanos, sea hoy, mañana o en cualquier momento. No podemos obviar la muerte. La muerte no se puede obviar, hermanos. El problema es que el ego ha hecho tanto énfasis en que tú no vas a morir y que esos son los demás, pero que tú no lo vas a hacer. Entonces por eso no te preocupas por la vida espiritual. Pero recuerden, todos morimos. En el momento que nacemos, inmediatamente, automáticamente, está la muerte. No hay que hacerla. Y es un ciclo que tenemos que pasar. No podemos decir que lo podemos obviar, que porque nosotros podemos comprar las mejores cremas o los mejores alimentos para alimentarnos. No, el cuerpo llega a un punto que es de la tierra y vuelve otra vez a su origen. Pero ¿qué hice yo realmente con ese cuerpo? ¿Me dediqué a perseguir cosas estúpidas que no tienen sentido? ¿O qué hice realmente con mi vida? ¿Se han dado cuenta? Las personas se han dedicado años a su vida común y corriente y no han hecho nada. Hablaba hace poco con una personita, muy querida por cierto para mí, y me decía precisamente ese tipo de cosas. He trabajado toda la vida y lo único que he hecho es para comer, nada más. Y así como voy, me voy a seguir mi vida comiendo nada más, trabajando para comer y viviendo en un mundo que no tiene sentido. Y esta historia de mi amigo es la misma de todos ustedes, porque ustedes también la pueden corroborar que es así. Ustedes también vivieron lo mismo. Y nunca se tiene tiempo para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nos han metido el engaño del siglo. Nos han metido el engaño de Lucifer y le hemos creído. Hermanos, sin Dios no hay vida. Sin Dios no podemos seguir adelante. Dios Padre es la vida. Él fue el que nos dio nuestra vida. ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? Esta noche van a reclamar tu alma. Entonces tampoco puedo gozar del placer de consumir sus riquezas acumuladas, porque según esa misma noche tu alma fue llamada. ¿Y acaso ustedes que creen que el alma de ustedes no va a ser llamada? Claro que sí. Y vuelvo y digo, de hoy en adelante, en cualquier momento hay que salir. Y así tengan muchas cosas por hacer, lo que sea, no podrán obviar esa parte. Hay que salir. Qué tristeza de verdad que hayamos perdido nuestra vida a estupideces que no tienen sentido. Claro, está bien, dedicamos nuestra vida a cosas que no tienen sentido. Y sin embargo, al final, cuando llegue nuestra hora, nuestro fin, allí es cuando nos damos cuenta de que no hemos hecho nada. Perdimos nuestro tiempo. Y como le dice Jesús a este hombre, dice: y bueno, lo que has ganado, ¿para quién será? Según lo que dice la historia, esa noche llegaron unos bandidos que asaltaron su casa y lo mataron. Y después de robar las cosas de sus graneros y de todo lo que tenía, pues lo incendiaron para que no quedara absolutamente nada. Y lo que quedó, vinieron los herederos y se disputaron ese resto de cosas que habían allí. O sea que no hizo nada realmente, pero dedicó toda su vida a estas cosas sin sentido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó con este hombre? Pues que simplemente este hombre acumuló sus tesoros en la tierra, pero no fue rico para con Dios. Ese fue el problema con él. Cosas que nosotros como hijos de Dios, vuelvo y digo, deberíamos de prestarle muchísima atención. Pero ¿por qué el hombre tiende a esta búsqueda engañosa? ¿Por qué? Porque no tiene la visión de Dios, así de sencillo. Si tuviera la visión de Dios, sería totalmente diferente. El hombre trata de apegarse a algo,
Él trata de apegarse o de agarrarse a algo supuestamente que lo haga ser grande. Y en este caso, como el ego, el hijo del diablo, metió este pensamiento de que eso es la grandeza, pues entonces nosotros lo que decidimos fue seguirle el juego. Y por eso es que estamos enredados con todo este tipo de cosas. Y ahí entonces, aquí tenemos en este mundo, ahora sí, un mundo en división, un mundo que lo único que piensa es ganancia, que no le importa los intereses de nadie, y es, tengas como sea el dinero, pero hay que tenerlo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasó. Y este tipo de cosas nos volcó precisamente a esto, a un sistema que no tiene sentido. Y sin embargo nosotros le seguimos el paso y seguimos las cosas. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Y recuerden una cosa, es la presencia del Espíritu Divino, el agua de la vida, la que previene, escuchen bien, la sed devoradora del descontento mortal y el hambre indescriptible de la mente no espiritualizada. Cuando la mente no está espiritualizada, tiende a los excesos, quiere atrapar y tomar y tomar y tomar. Eso es una mente no espiritualizada. El Hijo de Dios tiene un pensamiento totalmente diferente. Sabe que hay que, lógicamente, trabajar, pero no está pegado a ese tipo de cosas. Su vida está centrada en la vida espiritual, pero no en cosas comunes y corrientes. Eso es diferente para lo que nosotros creemos que es. Estas personitas, cuando son guiadas por el Espíritu de Dios, nunca están sedientos. ¿Por qué? Porque el agua de vida, el agua espiritual, será en ellos un manantial de satisfacción que fluye eternamente hacia la vida eterna. Qué maravilloso de verdad que nuestra vida estuviera centrada de esa manera. Y mira, que estas almas que son así regadas por el Espíritu de Dios y que son guiadas por el Espíritu de Dios, que ellos dos son como casi uno, son prácticamente independientes del medio ambiente material en cuanto a los regocijos del vivir. ¿Qué es lo que a la humanidad le interesa tanto? Pues el regocijo de vivir, hacer ciertas cosas que lo hagan sentir bien y todo eso. Bueno, está bien siempre y cuando su vida estuviera más ceñida a la vida espiritual. Valdría la pena. La persona que es espiritual es independiente a los regocijos del vivir y a las satisfacciones de la existencia. Puramente material. Está fuera de ese tipo de cosas. Y cuando una persona está fuera de estas cosas, realmente la vida tiene sentido. Pero si no es así, pues entonces va a haber mucha congoja, mucha tristeza de parte de todo. Por lo tanto, antes de cambiar tu forma de actuar, escuchen muy bien, sería importante que tú como persona te hicieras a un lado, no estuviera metido allí y mirar junto con nuestro Padre Creador cómo te has relacionado realmente con el dinero. Y te vas a dar cuenta, y ahí verás que lo has hecho basándote en tus intereses. No trates en ningún momento de cambiar tu conducta, no tiene sentido. Sino más bien, elige más bien cambiar de mentalidad acerca de tu conducta. Eso tiene más sentido que tratar de cambiar de conducta, no tiene sentido. Por eso es que las personas nunca logran exactamente nada, porque ellos quieren cambiar, es simplemente el problema, pero no se dan cuenta que el problema viene de fondo. Si nosotros no cambiamos un hábito desde el fondo, no lo vamos a quitar, jamás. En primer lugar, significa que ahora sí miras, ahora sí puedes mirar porque tienes la visión de Cristo, ahora sí te puedes dar cuenta de las cosas. Ese es el detalle más importante. De por sí, representa el cambio. ¿Por qué? Porque el ego nunca mira. El ego jamás mira. El ego simplemente hace cosas sin importar, sin mirar las consecuencias. Él no mira, pero si tú estás unido con Cristo Jesús, tú sí puedes mirar de verdad. ¿Por qué estas cosas? De hecho, eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Les estoy mostrando algo que ustedes tal vez no se han dado cuenta, que ustedes no han mirado. Y mira que esto no es para todo el mundo, sino que tanto en referencia a ti mismo como a los demás, podrás observar imparcialmente, sin ningún juicio ni culpabilidad también, lo que has hecho. Te darás cuenta de las cosas claras y contundentes, porque ahora sí puedes mirar. Por ejemplo, voy a darles algo muy sencillo, que a veces nosotros decimos, no, pero es que yo sí estoy bien. Hay cosas que de verdad hay que analizarlas y hay que mirar porque hay cositas, detalles sencillos. Si tú realmente quieres vivir de acuerdo a la vida del Espíritu, tienes que salirte de todo el sistema. Aunque entendamos también claramente de que el mundo actúa de esa manera. No porque actúe de esa manera yo debo actuar de esa manera. Pero también entendamos que el cuerpo tiene esa forma de ser. Si no fuera por eso, el cuerpo ni siquiera estaría aquí. Porque él tiene que tomar de aquí, tiene que tomar de allá, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro para poder vivir. Pero nosotros no somos cuerpo. Entonces, si no somos cuerpo, pues no deberíamos centrarnos en ello.
Mira que cosas tan sencillas, por ejemplo, si tú por ejemplo vas a un almacén y de pronto el tendero se equivoca y te da más, tú no vas a decir nada. O de pronto, alguna cosa, algo que tenga que ver con esto, que se hayan equivocado, tú no vas a hacer nada, ¿verdad? Son cosas que a uno lo ponen a pensar. El hecho, por ejemplo, de hacer una liquidación de forma que te favorezca a ti, pues también, pues no tiene sentido. ¿Acaso tú cuando hiciste la declaración de renta o lo que sea, dijiste toda la verdad realmente? Porque al fin de cuentas todo este tipo de cosas son importantes. Pero ¿qué decimos nosotros? No, es que los gobiernos son ladrones, los gobiernos hacen todo ese tipo de cosas. Entonces, pues tampoco. Pero la verdad es que no debería ser así de esa manera. Nuestra vida debería de ser un tanto diferente en cuanto a todo eso. Mira lo que es justo, aunque a veces hay que ver que no es justo también muchas cosas que nos imponen. Y pues tampoco tenemos que ir a dejar que hagan ciertas cosas que no tienen sentido. Sería muy bueno ahí utilizar, por ejemplo, lo que es la justicia del mundo, que eso también está de acuerdo Jesús, para que nos ayuden en cuanto a ese tipo de cosas. Pero no recurrir al Padre Creador porque Él no va a hacer nada de esas cosas, ¿verdad? Él no lo va a hacer y ya lo vimos, que Él no se va a meter en esas cosas. Con esa actitud de hacer esas cosas tan sencillas y tan simples, no crean, la culpa llega a nuestras vidas, aflora en nuestras vidas. Es inevitable. ¿Por qué? Porque está diciendo simplemente, fueron ellos los que me lo hicieron primero y por eso yo les hago eso a ellos. Por lo tanto, tú estás justificando un mal, estás justificando algo y por eso dice, pues si yo lo hicieron yo también lo hago. Pero no tiene sentido desde un punto de vista espiritual, no tendría sentido realmente. Ya hemos hablado, por ejemplo, de las relaciones comerciales, en las que tú como comprador tratas de conseguir lógicamente la mejor oferta, mientras que como vendedor, ¿qué tratas de hacer? Pues te preocupas más que todo de tus beneficios, pero no de los clientes. Tanto si esta práctica se ejerce dentro, escuchen bien, dentro de los márgenes legales, porque tú estás trabajando, o fuera de ellos, el contenido del ego sigue siendo el mismo. O sea, no puede ser de otra manera, es el mismo. Así digamos nosotros, no, pero es que es lo justo, pero es que sigue siendo el mismo. Por eso es que este sistema no está hecho realmente para que tú puedas ejercer ese tipo de cosas. Tú no puedes ejercer la espiritualidad desde ese sistema. Ahorita no lo puedes hacer, sinceramente. Tienes que hacer lo que hizo Jesús, hacer una comunidad y hacer eso que hizo Él. Y si no, no va a funcionar. Que eso es precisamente el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es esa comunidad, esa familia donde se han organizado precisamente para eso. De modo que si una asociación, por ejemplo, de igualdad donde hay un intercambio, por ejemplo, equitativo, pues claro, eso no resulta más bien una opción aceptable para el ego, no resulta. ¿Por qué? Porque tú estás ganando y tú no puedes perder. Para funcionar en armonía con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo de Dios sobre los intereses compartidos, les digo de corazón, no necesitamos en ningún momento el acuerdo de otros. No necesitamos de decir, no, es que como otro lo hizo, yo lo voy a hacer. No necesitamos nada de eso. Ni invitar a nadie a participar en este principio. No tengo que decir al otro, bueno, es que tú también tienes que hacerlo. No. Bueno, si lo quiere hacer, pues está bien. Pero no, eso es totalmente personal. Cada cual hace las cosas de forma personal. Yo realmente propongo un cambio interior. No debemos perder nunca de vista el principio que nos permite sobrevivir. Eso es claro. Y vuelvo y digo, esa es una forma del organismo actuar de esa manera, como les decía hace un momento. El de intereses separados. Eso es el organismo. El cuerpo funciona así, de esa manera. Pero, recuerden, yo no soy cuerpo. Tenemos que alzarnos por encima del cuerpo y mirar que no somos cuerpo, que nosotros somos hijos de Dios y por ende, de verdad estamos unidos. De hecho, el origen fue el principio que nos otorgó la existencia a todos. Si no hubiera sido así, no habría humanidad. Así que instintivamente, pues simplemente recurrimos al apoyo de ese criterio. Recurrimos a eso y por eso vivimos. Si nos involucramos con el dinero o con cualquier otra forma, igual de todas maneras, pues lo estamos haciendo. Es el mismo principio del cuerpo. Les decía a ustedes que al principio, en el principio de las conferencias, que el cuerpo tiene ese sentir y es así. El cuerpo es separación, pero que el espíritu es unión. Recordemos que nuestro cuerpo no somos nosotros, es una casa. Es importante que nos demos cuenta del costo que tiene funcionar de esa manera. Si funcionamos de la manera del cuerpo, tiene un costo enorme, pues perdemos casi nada las cosas divinas. El principio de los intereses separados refuerza el pensamiento original de separación, recuerden eso. Y ese pensamiento de separación, el cual a su vez refuerza también la culpa. Todo ese tipo de cosas surgió de él. ¿Se dan cuenta ahorita cuando les estaba hablando acerca
de no comentarle todo para hacer nuestra declaración de renta, igual ahí queda una culpa, queda un algo dentro de nosotros, pero está hecho de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? La culpa refuerza la creencia de que el cuerpo es real y que tenemos que luchar por él. Sin embargo, a pesar de que el dinero e incluso el sexo han sido utilizados para reforzar la separación, les cuento que todavía podría convertirse y podría servir para transformar nuestro ser, para transformar nuestro medio en una forma maravillosa, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a convivir, para que aprendamos a salir de todo este tipo de cosas. Así debería de ser realmente. El caso es que hay muchas cosas detrás de todo esto, del dinero. Hay muchas cosas de verdad. Y bueno, yo creo que ya con estas cosas que les acabo de decir, creo que nos va a quedar muy claro todo este cuento del dinero y podemos aprovechar muy bien. Hay que saber hacer las cosas, hermanos. Pero les digo de corazón que solitos vamos a estar siempre enredados en el sistema y no podemos hacer las cosas como Dios Padre nos propone. Hermanos, no perdamos nuestro tiempo en estupideces, dediquemos nuestra vida de verdad a Dios, y eso no quiere en ningún momento decir que tengo que estar todo el día en una iglesia o que tengo que estar todo el tiempo rezando o no. No, dedicar mi vida a Dios es saber claramente de que yo como persona tengo una comunión ininterrumpida con Dios en cada instante y en cada cosa que hago, y cada vez que algo tenga que ver con el dinero, entrar, dejar el ego a un lado y preguntarle al Espíritu de Dios que nos ayude a definir sobre algo como eso. Bueno, hermanos, les agradezco muchísimo por haber permanecido hasta el final de esta transmisión y espero que estas cosas que les acabo de decir les sirvan de verdad en lo que tiene que ver con el dinero. Bueno, les pido que se suscriban ahí al canal, la verdad no cuesta nada y para nosotros es muy importante porque este tipo de cosas pues hace que el canal crezca y fuera de eso pueda llegar a otras partes, pueda llegar a otros muchos lugares. Compartan, si ustedes ven que esta información es muy buena, compártanla con todo el que quiera, con todas las personas que quieran. Y si ustedes ven que esto que les estoy diciendo es importante, también pueden tomar esto que les digo y compartirlo con otras personas, en texto, como quiera lo pueden hacer, predicarlo, llevarlo, porque es que el mensaje de Dios es de Dios y es de todos sus hijos. Entonces todos lo pueden hacer, no hay ningún problema, no hay ninguna restricción, pueden hacerlo como quieran. Pero les pido por favor que se suscriban, que compartan videos con otras personas. Si ustedes ven que esto que les acabo de decir es importante, lo pueden compartir con otros que sí realmente lo pueden aprovechar y pues que tal vez ustedes digan sí es bueno, pero no estoy de acuerdo, pero otros sí lo pueden aprovechar. Muchísimas gracias, hermanos. Les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas. Que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. Un abrazo para todos, hermanos. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Por qué estás triste? Si a ti te pertenece todo a tu alrededor. He visto en tu interior melancolía y vagas por el mundo sin control y sin amor. Viniste a recordar en esta tierra tu verdadera y firme identidad. Allá en algún lugar